Bueno gente, aquí les traigo el capítulo 2 de Soy un hueco. Debo informar que la teoría de Ise y el dragón hueco está suspendida por el momento, ya que Shiro, que en realidad se llama Diego, está ocupado con el término de los estudios y no puede seguir con la teoría. Lo más probable sea que yo le retome de donde quedo por petición suya. También debo decir que el motivo de no subir vídeos es porque estoy muy ocupado trabajando. Bueno, no les quito más tiempo y los dejo con el capítulo. Como siempre, no soy dueño de ninguno de los animes o personajes mencionados en esta historia, lo único que me pertenece es la historia a continuación. Capítulo 2. Una pequeña muestra de ira. Sociedad del Alma. Edificio central. Reunión de capitanes. El más antiguo Shinigami del Gotei 13 esperaba el informe del escuadrón, que tuvo contacto con el que ellos decidieron llamar Blanco. El escuadrón fue liderado por Sosuke Aizen, Toshiro Hitsugaya junto a un escuadrón de 10 Shinimagis. Todo el mundo esperaba a ver cuáles eran las noticias de Blanco y Aizen para divertirse y ver cómo reaccionan todos ante lo que estaba por decir, ya que no ocultaría nada de lo que vio, ya que no importaba si sabían. Después de todo, eso no cambiaría en nada sus planes. Yamamoto. Capitán Aizen, dice que logró ver al hueco. Asumo que lo eliminó, Aizen. Para nada, me fue imposible, Tamamoto. Explíquese, Aizen. Bueno, cuando llegamos a Hueco Mundo, el capitán Toshiro y yo nos dividimos en dos grupos para buscar mejor, aunque no nos alejaríamos del resto para, en caso de emergencia, acudir a los que necesitan ayuda. Aunque fuimos atacados por un gran grupo de Oyou que por su número nos impidieron avanzar. En cierta parte una Kuchas me separó de mi escuadrón, donde logré encargarme de él sin complicación. Estaba por reunirme con mi escuadra, cuando un pico de poder espiritual llamó mi atención. Era tan grande que se podía comparar con el de un capitán. Oculté mi presencia para no llamar la atención de a quien pertenecía dicho poder. Logré ver a la distancia un gran grupo de Oyou, eran numerosos y estaba por retirarme. Pero mi atención se fijó en un gran Oyou casi del tamaño de un menos grande. Lo más interesante era que tenía 4 cabezas. Luego vi cómo ese mismo hueco atacaba a otro, lo que provocó a un lucha entre ese hueco y el que era un Bastolorde. Estaba por irme ya que era peligroso permanecer allí. Pero vi como el gran Abjuchas, al perder 3 de ellas, estas se regeneraron y dieron paso a otras 3, donde recordé lo que el capitán Hitsugaya mencionó del hueco que buscamos, era que podía reemplazar sus extremidades por el doble de estas. Así que pude deducir que ahora la Hidean Blanca es ahora una Abjuchas, pero para asegurarme y no sacar conclusiones apresuradas, me quedé a observar un poco más. Y no hubo duda que es al hueco que buscamos. No solo es poderoso con una gran cantidad de habilidades extrañas, sino que su crecimiento es muy rápido. Así Aizen contó cómo fue la batalla hasta el final, donde nadie asimilaba bien lo escuchado, donde Toshiro afirmó lo sucedido ya que logró sentir 2 firmas de poder espiritual bastante grandes. Pero lo que tenía a todos pensando era el hecho de que lograra regenerar su cabeza al doble. Esto hizo que la sala se llenara con murmullos, negando que tal hueco poseyera tal capacidad de regeneración. Esto hizo que Yamamoto golpeara el suelo con su bastón para callar a todos. Yamamoto. Debido a que este blanco empieza a ser más que una amenaza si logró enfrentarse a un Bastolorde aun siendo de menor categoría. El capitán Saraki y el capitán Hitsugaya partirán a Hueco Mundo en busca de esta blanca. Pueden llevar a sus tenientes y a su más capacitado subordinado. Espero resultados positivos de su misión. Partirán en una semana. Ahora doy por terminada esta reunión. Nadie dijo nada ya que no se esperaban eso, a excepción de Aizen, que por dentro estaba divertido. Hueco Mundo. 6 meses después. Narrador yo. En estos últimos meses he podido aumentar mi poder para estar más cerca a Bastolorde. Apaxi está a punto de hacerlo, donde ahora se enfrenta a un Abjuchas bastante poderoso que está al mismo nivel que ella. No me cabe duda que con él logrará alcanzar ser un Bastolorde. No pienso intervenir ya que confío en que ella gane, así que la dejo sola a petición de ella. En estos meses, aparte de que nos hemos fortalecido, también nos hemos acercado el uno del otro. Antes ella, cuando dormía, lo hacía alejada de mí. Pero ahora duerme a mi lado o sobre mí, no me molesta o incomoda, es más, me agrada que esté más cerca de mí.
Aunque hay algo que no le he dicho, y es que yo pude haber evolucionado hace un mes atrás, sé que soy completamente distinto de cualquier hueco y eso lo reconozco, mis habilidades son anormales ante la vista de otros, es por eso que fui capaz de reprimir el evolucionar, cosa que debía ser imposible. Pero por alguna razón yo soy capaz de hacerlo. Bueno, eso fue gracias a un Adhuchas enorme y poderoso llamado Yami Ryalgo, era temido por muchos yo y con razón. Alardeaba de ser más poderoso que yo, y no mentía al decir que era poderoso, aún así no fue problema para mí y Apaxi. Claro está que yo hice la mayor parte ya que para mí era nada en comparación conmigo. Lo devoramos y la gran cantidad de poder que poseía me dio la oportunidad de evolucionar, pero no lo quise en ese momento. Un capricho mío al querer que Apaxi lo hiciera primero. Una explosión me sacó de mis pensamientos, viendo cómo ella era arrastrada unos pocos metros tras recibir un cero, lucía agotada y bastante herida, pero sé que es muy orgullosa para aceptar mi ayuda, aunque su oponente está aún peor y no falta mucho para que ceda ante sus heridas, lo cual sucede un minuto después cayendo muerto, ella también cae pero de cansancio, donde me acerco a ella, donde me hago un corte para que ella beba mi sangre para que sus heridas se puedan curar y recuperar sus fuerzas un poco para que ella pueda moverse. En varias ocasiones estaba por intervenir, Apaxi. Pero no lo hiciste, Ignis. No. Confiaba en que vencerías, Apaxi. Gracias por no hacerlo, narrador. Después de que ella bebiera su sangre, con un comentario de que su sangre sabía muy bien, él solo asintió con un gracias. Luego de que ella se lograra levantar, devoró al hueco por completo en donde ella le pidió que comiera, acto que él negó diciendo que era su presa y que solo ella podía comerlo. Ella le insistía pero él negaba, hasta que él se puso serio y sus 4 cabezas miraron a la distancia. Podía sentir varias presencias que no eran las de un hueco, las reconoció como las de un Shinigami y 3 se le hacía familiar, las otras eran desconocidas, aunque estaban muy lejos como para sentir a uno de los dos, no a menos que alguno expulsara su poder para llamarlos, así que no se preocupaba. Habló demasiado rápido cuando sintió como el poder de Apaxi incrementaba rápidamente, supo que ella estaba por ascender a Bastolor. Ahora podía sentir que este llamó la atención de los Shinigamis, que ahora se dirigían hacia ellos a una gran velocidad. Ignis. Lo que faltaba, no puedo alejarme, ya es muy tarde, él esperó allí donde una de sus cabezas miraban como poco a poco la columna roja que había cubierto a Apaxi desaparecía. La vista que vio lo fascinó, tenía el cuerpo más parecido al de un humano, tenía una figura curvilínea y muy bella, su cuerpo estaba cubierto por pelaje marrón en su mayor parte a excepción de una zona del pecho y cuello, la cual dejaba ver una piel clara y tersa donde también se podía ver unos senos promedio y firmes. Su máscara Oyo era similar a la de su forma Adhuchas, pero sus cuernos eran ligeramente curvados hacia adentro, su máscara tenía una extraña marca en su ojo izquierdo donde vio que cada ojo tenía un color diferente, uno tenía un color avellana siendo el izquierdo de un verde esmeralda. Ella empezó a ver su nueva apariencia donde no podía esperar para probar sus nuevas habilidades y lo fuerte que era, pero eso tendría que esperar. Ignis. Es Apaxi, quiero que te ocultes y pase lo que pase no salgas, Apaxi. ¿Ocultarme? No entiendo por qué me ocultaría, ¿qué te pasa? Ignis. No hay tiempo, solo hazlo. En ese momento ella sintió varias presencias, 3 eran del nivel de un Bastolor, las otras variaban. Apaxi. ¿De quiénes son esas presencias? Ignis. Shinigamis, Apaxi. Shinigamis. ¿Pero qué hacen Shinigamis en Hueco Mundo? Ignis. Tengo una corazonada, ahora ocúltate, Apaxi. No lo haré, lucharé a tu lado, Ignis. Esto no está a discusión, Apaxi. Pero Ignis. No. Ella se sobresaltó cuando él le gritó, se sorprendió ya que en todo el tiempo que llevaban él jamás le alzó la voz o le gritó. Lo miró por varios segundos no convencida de lo que él le pedía. Ocúltate ya. A regañadientes saltó a su espalda y aprovechó su pequeño tamaño para ocultarse usando la gran forma de él, aunque se ocultó en un lugar que le permitía ver un poco. Esperó unos pocos minutos, donde 5 siluetas vestidas de negro donde 3 tenían gabardinas blancas aterrizaron frente a él, luego otras vestidas de negro aterrizaron a sus lados o detrás de estos. Ignis. Shinigamis, has venido a morir por mis manos.
No recibió respuesta. TSK, terminemos de una buena vez, Bankai. Fueron las palabras que llamaron su atención, donde el poder de dos de ellos se incrementó, otros dijeron una especie de cántico y sus poderes se elevaron. Sabía que no sería una lucha fácil, ya que tres de ellos tenían un gran poder que era como los de un bastolor. Se puso serio, donde se puso en dos patas para luego dar un rugido atronador, dando la señal para que ellos atacaran al mismo tiempo que él corría hacia ellos. Una gran avalancha rosada se dirigió a él, el cual usó sus alas para crear una poderosa corriente de viento que logró detener a esta, aunque no pudo esquivar una gran columna de hielo que lo golpeó y lo derribó. Rápidamente se puso en pie, donde una de sus cabezas empezó a brillar y expulsar rayo, otra se empezó a tornar de un ranajna rojizo y emanar una alta temperatura, otra se tornó oscura y la última se tornó de un tono plateada. Las oiras hicieron el mismo. El fuego, rayo, cero y una ráfaga de viento comprimido se combinó en un devastador ataque que voló hacia ellos. Los esquivaron por los pelos, ya que ese ataque era muy rápido, luego sin perder tiempo lo atacaron por todas partes, los coartes empezaban a aparecer alrededor de todo su cuerpo, pintando el suelo con su sangre, pero su regeneración era tan alta que apenas si sus heridas duraban unos pocos segundos, dejando únicamente la sangre. Una de sus cabezas estaba por expulsar una gran cantidad de electricidad con el fin de aturdir a todos, pero el capitán Toshiro no lo permitió y congeló por completo la cabeza, donde un Kenpachi no perdió tiempo y la destrozó. Vieron cómo estaba por regenerar su cabeza a dos, pero una Shinigami llamada Inamore Momo, la cual usó Zanpakuto en su forma Shikai, que podía lanzar poderosos ataques de fuego, lanzó una gran bola de fuego que impactó en donde estaba por regenerar dos cabezas. Una explosión bastante potente lo hizo retroceder unos pasos, donde antes de que se lograra recomponer los millones de pétalos afilados, lo golpearon con toda su fuerza, derribándolo y enviados a varios metros. No le darían tiempo a que se lograra recomponer y un Kenpachi apareció sobre él cayendo como una bala y en un corte limpio decapitar varias de sus cabezas. Allí Toshiro congeló el cuello cercenado, impidiendo que se regeneraran. Luego una nube de ceniza ataca sus otras cabezas, obstruyendo su visión, impidiendo que pudiera ver que le estaban por lanzar un Kido entre varios Shinigamis. Cuando logró percatarse de esto ya era muy tarde y un rayo rojo le dio en su última cabeza, creando una gran expansión que hizo temblar el lugar. Cuando la cortina de humo que se había formado desapareció, dejó ver que él había caído. Su cabeza había sido desintegrada por ese ataque, donde tuvieron razón en que si destruían todas las cabezas este moriría. Qué gran equivocación, y se darían cuenta muy tarde, cuando de repente se paralizaron, nadie podía moverse aunque tratasen, así que vieron que sus sombras estaban unidas con la de él. Esto los hizo darse cuenta que él aún no moría, ya que se levantó, y en algo que los hizo preocupar, es que sus cabezas se regeneraron al instante con el doble de antes. Ignis. ¡Qué tontos! ¿En serio creyeron que cortándome todas mis cabezas lograrían derrotarme? No me hagan reír, creí que harían algo más que eso. Ninguno dijo nada ante eso, ya que aún estaban sorprendidos. Por otro lado, Apache estaba a punto de intervenir, ya que pensaba que él estaba en aprietos, pero no fue así y suspiró de alivio. Él empezó a cargar un cero poderoso para acabar con ellos de una vez por todas, pero un gigante vestido de samurái trata de golpearlo, pero él logró percatarse de esto y endurecido su piel. El ataque lo aplastó en contra del suelo, creando un gran estruendo, donde al mismo tiempo la extraña habilidad de sombra desapareció, lo que hizo que todos lograran recuperar el movimiento. Toshiro. Ese es el Bankai de Komamura, eso quiere decir que él, Komamura. No se distraigan, él aún está vivo. Ante sus palabras vieron que era cierto, donde el gran Hoyo dragón batía sus alas, despejando el polvo, donde empezó a levantarse, donde ya tenía un cero en cada cabeza listo para atacar a la gran armadura, pero antes de que pudiera dispararlo sus cabezas fueron cubiertas por el Bankai de Byakuya, donde el cero explotó justo en sus caras. La explosión fue tan fuerte que lo derribó, enviándole a cochar fuertemente contra el suelo. Luego la gran armadura no quería esperar a que se levantara y con su gran espada lo apuñaló, atravesándolo de lado a lado, clavándolo al suelo de forma violenta. Esto lo hizo dar un aullido de dolor. Trató de levantarse, pero no podía por estar clavado al suelo, ya que la gran armadura era muy fuerte. Komamura.
Rápido, no pierdan tiempo, es demasiado fuerte y no sé cuánto pueda retenerlo. Todos asintieron y comenzaron un incesante ataque, no dándole respiro alguno para que se defendiera. Incluso sus cabezas estaban siendo sometidas por el gran pie del Bankai. Apaxi. Ya no puedo ver más, Ignis. No te atrevas a salir, Apaxi. Lo siento, pero no puedo quedarme viendo cómo ellos te atacan sin darte oportunidad, Ignis. No lo hagas, te matarán, Apaxi. Si he de morir lo haré luchando. Ella ya lo tenía en claro y por más que él le dijera que no, ella no le hizo caso y salió, golpeando al primero que vio, siendo este un Toshiro que no se lo esperaba, siendo enviado a volar de una patada. Los demás se quedaron sorprendidos al ver al Oyou femenino que salió de los cuellos de él, donde el nivel de poder que sentían de ella era elevando, como el de un capitán. Ella no perdió tiempo y empezó un frenesí en contra de todo aquel que veía, pero tuvo que usar sonido para esquivar una avalancha de pétalos rosados. Byakuya. Un bastolor, creo que yo seré tu oponente, Apaxi. Calla, bastardo, te haré trizas y luego el resto, Byakuya. ¡Qué arrogancia! Nadie se metería en esa lucha ya que sabían que Byakuya se encargaría solo. Por otro lado, Ignis trataba de levantarse como podía, pero lo habían sometido con extraños lazos amarillos y pilares de este mismo color por todo su cuerpo. Aparte tenía a la gran armadura sometiéndolo aún más. A la distancia veía como Apaxi parecía estar a la par del capitán Shinigami, pero él sabía muy bien que sus niveles eran muy diferentes, y el Shinigami era superior a ella. No le importó el ser atacado por todas partes, hiriéndolo, ya que su alta y anormalmente rápido regeneración lo curaría de todo daño. No supo por cuánto estuvo siendo sometido, viendo como Apaxi poco a poco estaba a la defensiva con ahora dos Shinigamis de blanco, el que controla la tormenta rosada y el sádico que tenía algún gusto por las batallas. Todo terminó para su compañera cuando un tercero, el cual lanzaba ataques de hielo, la apuñaló por la espalda atravesándola de lado a lado, luego vio que cayó al suelo sin poder moverse. Dejó de luchar y solo veía el cuerpo de ella tirado en el suelo, donde empezaba a teñir la arena del rojo carmesí. Todos pensaron que este se había cansado de luchar, pero no era así, y lo que hicieron fue despertar una ira desenfrenada hacia todos ellos. El silencio reinó y ya daban por ganada esta lucha, pero nada de eso pasaría cuando Komamura empezó a tener problemas para someterlo y los que lo sometían. Luego una gran y poderosa presión espiritual hizo que los que no tuvieran el rango de capitán cayeran arrodillados. Ignis. Malditos Shinigamis. Los acabaré ahora mismo. Oro. En una explosión de energía que brotó de él, golpeando a la gran armadura con fuerza, que la envió a volar varios metros junto a su portador, que también fue mandado a volar por su conexión con esta. Luego se liberó de sus ataduras, donde dio un rugido que hizo que todos se cubrieran los oídos, luego se cubrió de rayos rojos y en un destello rojo desapareció frente a ellos. Byakuya sintió una presencia siniestra detrás. Tarde trató de alejarse cuando la cola de Ignis lo golpeó como un látigo gigante. Fue mandado a volar a una velocidad espantosa, chocando contra una pared haciéndola pedazos y seguir de largo, terminado incrustado en una pequeña montaña. El dolor que lo invadió fue abrumador, donde la sangre de su cuerpo protestó al buscar salida y terminó por salir por su boca y nariz. Sintió que por poco es partido por la mitad. No pudo hacer un muro para protegerse, ya que no le dio tiempo a reaccionar a tiempo. Bajó la guardia por un solo segundo y ahora fue vencido en un instante. Nadie se movió o dijo nada, ya que quedaron aturdidos mirando al derrotado capitán, luego al Oyou, el cual recogió al Bastolor que fue derrotado anteriormente, luego lo vieron provocarse una herida e hizo que su sangre entrara en donde estaba la boca del Bastolor femenino. Lo que siguió a continuación los dejó estupefactos. La Bastolor que había muerto aparentemente revivió, donde se aferró con las pocas fuerzas que tenía para beber más sangre. El brazo que había perdido se regeneró rápidamente y sus heridas desaparecieron. Ignis. ¡Qué alivio! Creo que ya me cansé de ustedes. Su cuerpo empezó a brillar de un rojo intenso, luego rayos empezó a salir de su cuerpo, donde sintiendo el peligro reaccionaron a tiempo para alejarse del lugar cuando una poderosa descarga eléctrica salió de él como un pulso. Todos al ver eso se preocuparon por Byakuya, ya que estaba cerca del lugar afectado, aunque para el alivio de todos un Kenpachi apareció con este en su hombro, luego lo dejó caer sin cuidado alguno. Kenpachi.
Eso es molesto, menciona mientras ve como el hueco está rodeado de electricidad, luego desaparece y reaparece a un lado de Kenpachi que logró bloquear un coletazo, pero aún la fuerza lo envió derrapando varios metros, pero no pudo esquivar un rayo que le dio de lleno, aturdiéndolo por unos segundos que fueron aprovechados por Ignis, que usando una de sus patas que lucían brazos, le dio un devastador puñetazo cargado de electricidad, enviándole a volar a una velocidad espantosa, perdiéndose en la distancia y chocar con todo a su paso. No perdió tiempo y se lanzó a encontrar del último vestido de blanco, el cual ya estaba preparado para lo que fuera. Esquivó los ataques a duras penas, ya que su Bankai le estaba pasando factura, donde al final el cansancio pudo con él y no pudo esquivar una garra que lo aplastó contra el suelo como un mosquito. El resto estaba por saltar a ayudar a su capitán, pero la presión espiritual de Loyou empezó a elevarse a niveles absurdos, tanto así que les costaba respirar y mantenerse conscientes. Los miró por un segundo y pensó que ya era hora de acabar con todo esto y mostrándoles un terror que los hará preferir morir. El suelo debajo de él empezó a agrietarse, el aire se saturaba de tanto poder y pequeñas rocas empezaban a flotar y luego ser convertidas en polvo. Su energía se expuso en una gigantesca columna blanca y negra que se podía ver desde todo lado de Hueco Mundo, cada hueco se detuvo solo para ver y sentir ese poder que aún estando alejado se podía sentir. Mientras en el lugar donde se llevaba el suceso, Apache ya estando consciente aunque débil ya que no había recuperado sus energía, estaba en shock. Sabía que Ignis tenía una gran presión espiritual, incluso más que ella aún siendo una Kuchas, y sabía que al momento de que él evolucionara a Bastolor sería poderoso. Pero lo que sentía era ridículo, era tan grande que se sintió insignificante donde en lugar de sentirse aterrada por tal monstruosa energía, se sentía segura. Cuando toda esa energía desapareció poco a poco, ella ahora podía ver su nueva apariencia, era pequeño en comparación a su antiguo tamaño, pero su presencia era aterradora. Su máscara tenía aspecto demoníaco con dos cuernos que apuntaban hacia adelante, tenía una boca llena de afilados dientes y estrechas hendiduras como ojos, que brillaban de un rojo escarlata. Era totalmente negra con un par de líneas de color blanco que bajando por sus ojos hasta el final de esta. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura negra donde sus brazos tenían un ligero color rojo oscuro y sus manos tenían afiladas garras. Ignis. Sientan el verdadero terror. De su espalda emergieron un poco de brazos los cuales empezaron a hacer extrañas posiciones de manos a una velocidad que solo podían ver un borrón, donde al finalizar golpeó el suelo con sus palmas y exclamar elemento madera. Buda de las 1000 manos. Al instante el suelo empezó a temblar, donde todos empezaron a correr como podían ya que aún la presión espiritual estaba sobre ellos. Estando a una buena distancia, se giraron para solo ver una gran cantidad de arena y polvo que no dejaba ver qué pasó, donde la arena se elevaba a cientos de metros sobre ellos. Poco a poco empezaron a ver algo, donde lo que dejó ver la arena los dejó estupefactos. Ante ellos se encontraba una colosal estatua de un Buda con cientos y no es que miles de manos, era tan grande que dejaba a un Gideon como una hormiga ante una persona. Luego el terror los invadió y como pudieron corrieron como si el diablo estuviera detrás de ellos, la causa. Pues la gran estatua los atacó con todas esas manos gigantes que al impactar contra el suelo, todo este tembló furiosamente que por poco pierden el equilibrio. Lograron alejarse dejando tan atrás a la estatua que se podía ver claramente aún a la distancia, donde vieron como el gigante de armadura intentó hacerle frente, pero era tan pequeño que no le hizo nada y fue enviado a volar de un manotazo como un trapo viejo, luego lo vieron atacar al suelo con brutalidad, donde se dejó de mover para luego desaparecer. Nadie podía asimilar lo que pasó, pero no era tiempo de relajarse cuando una masiva sombra los cubrió donde al levantar la cabeza sus ojos se abrieron al ver que la estatua estaba por aplastarlos. Como pudieron lograron esquivarlo por los pelos, agotados miraron a la gran estatua con resignación ya que no les quedaba fuerza y no ayudaba que la presión espiritual de Loyou los presionara, luego en un parpadeo apareció un Kenpachi cargando al gran capitán que reveló ser un lobo, aunque no era tiempo para sorprenderse por eso, sino por el estado del último capitán que quedaba en pie, su estado era pésimo y no sabían cómo seguía de pie. Estaba cubierto por sangre y su vestimenta de capitán estaba toda destruida.
Empezaron a temer por sus vidas y más cuando aquel Oyo que evolucionó a Bastolor frente a ellos apareció en un parpadeo frente a ellos cargando en sus brazos al Bastolor femenino. Ignis. Así que siguen con vida. Bueno, eso da igual, vivirán, serán mi mensaje a su tan amada sociedad de almas. Quiero que le digas a tus líderes que si vuelven a meterse conmigo, mi ira caerá sobre ustedes como estrellas en llama desde los cielos, aunque pensándolo bien, con solo unos pocos de ustedes basta para entregar mi mensaje. Ante eso estacas de madera brotaron del suelo y atravesaron a varios de ellos en el pecho matándolos al instante. Ignis. Que les quede claro, Shinigamis, esto que vieron solo es una pequeña muestra de lo que pasa si me hacen enojar. Adiós, Shinigamis, nos volveremos a ver y recen porque eso no pase, porque la próxima vez será la última vez que vean un día más. Desapareció del lugar junto con la gran estatua dejando aterrados a todos, menos a Kenpachi que cayó inconsciente por la pérdida de sangre. Los únicos que quedaron con vida fueron los tenientes y un subordinado de Kenpachi, donde una niña de cabello rosa de pequeña estatura cargó al gran hombre como si no fuera nada, aunque ella estaba algo magullada y con heridas menores. Luego una pechugona saca un extraño dispositivo o cápsula con un líquido brillante, luego lo arroja al suelo quebrándose donde un segundo después una deformación abrió una grieta frente a ellos que sin pensarlo entraron en ella cargando a los inconsistentes capitanes. Mientras en la Sociedad del Almas, en una zona específica para poder abrir momentáneamente una garganta artificial, una par de Shinigamis de la cuarta división esperaban a atender unos pocos que se puedan contar con una mano, donde se podía ver a cierto castaño de lentes esperando a ver cómo salían. Ya tenía de antemano que en caso de que se enfrentaran es posible que escape al no poder contra 4 Shinigamis del nivel capitán, sabía que era mucho para él pero no se las dejaría fácil y de seguro que les causó muchos problemas y unas pocas heridas nada serios. Pero al momento en que se abre la garganta, sus ojos no podían creer lo que veía al igual que los pocos que estaban allí. Ya que los capitanes estaban en pésimas condiciones y los que salían apenas si se podían mantener en pie donde no pudieron más y cayeron desmayados y heridos. Ahora Aizen estaba más que atónito, ¿cómo es que un simple adjuchas los pudo dejar así en especial a Kenpachi? Esto tenía que saberlo. Después de una hora, la noticia de que los que fueron a Hueco Mundo llegaron casi muertos se propagó como un incendio en un bosque seco, donde los capitanes que se quedaron en la Sociedad de Almas solo pensaban que todo eso que escucharon eran meras mentiras y exageraciones. Donde esperaban al resto, donde al abrirse las puertas entró una Ana con una cara un poco seria, aunque a simple vista no se notaba, pero aquellos que la han visto siempre con una cara tranquila y amable, los desconcertó. Yamamoto. ¿Cuál es el informe capitán Aretsu? Ana. Como ordene capitán general, cuando revise a cada uno, muchos presentaban heridas internas y unos más que otros. El que estaba en peor condición era el capitán Kuchiki, su estado era crítico. Presentaban múltiples huesos rotos, columna fracturada, pulmón derecho perforado por una costilla, brazo derecho en un estado casi irreparable, fractura craneal, conmoción cerebral y hemorragia interna severa. Es un milagro que aún siga vivo, es como si un objeto bastante grande lo golpeara. El capitán Toshiro presentaba un estado casi similar, solo que todos sus huesos rotos, como si le hubiera caído algo muy pesado sobre él, tenía hemorragia interna. Por otro lado el capitán Komamura tenía fracturas en su cuello y brazos, una hemorragia interna. Por otro lado el capitán Saraki tenía lesiones menores con algunos huesos dislocados y una que otra fractura, aunque perdió mucha sangre solo le hace falta descansar. Por otro lado los tenientes y el subordinado del capitán Saraki presentaban desgaste de energía y quemaduras por una alta energía espiritual, todos se habían quedado mudos, pues no podían asimilar que algo así sucediera y la mayoría pensaba que habrían sido emboscados por múltiples Oyo hasta abrumarlos. Yamamoto. ¿Hay alguno que esté despierto para saber con seguridad qué sucedió? Ana. En efecto, es la teniente Inamire, ella solo presentaba desgaste de Reiatsu nada más y unas pocas heridas, ya debe de estar por llegar, como si las palabras lo profetizaran, por las puertas entra dicha mencionada, tenía vendas en su cabeza y se veía algo desaliñada en su cara. Yamamoto. Informa lo sucedido jovencita, Momo. Si Yamamoto-sanma, Hueco Mundo. Lugar desconocido.
2 días después. Ella empezaba a abrir los ojos, donde no quería hacerlo ya que se sentía cómoda y en un calor reconfortante, sintiendo un cálido abrazo. Un momento abrazo. Abrió rápidamente los ojos y trató de moverse pero su cuerpo protestó en dolor y cansancio, eso la hizo recordar todo y el cómo fue vencida, pensó que moriría o murió. Lo último que recuerda es sentir el dulce sabor de la sangre de Ignis, luego que este se volviera un bastolor de alguna manera sin consumir a otro hueco, luego se miró a su alrededor y se topó que estaba siendo abrazada por el ahora bastolor, ella se sintió rara pero no le disgustó. Ignis. ¿Cómo te sientes? Apaxi. Un poco cansada, Ignis. Ya veo, en ese caso quiero que descanses, vuelve a dormir, ella no protestó ya que lo necesitaba además de que le agradaba que la abrazara. Días después ella se despertó repentinamente cuando un poder espiritual enorme la puso en alerta, trató de ponerse en pie pero no pudo ya que se dio cuenta que aún estaba en los brazos de Ignis. Luego dirigió su mirada en donde estaba el poder y para su gran sorpresa y un poco de miedo, había un hueco totalmente blanco, unas grandes alas negras, largos cuernos y ojos verdes algo grandes, lo más extraño era que no tenía boca. ¿Cómo podía existir un hueco que no tuviera boca o cómo podía alimentarse? Luego notó que no era un simple hueco ordinario, sino un bastolor y uno muy poderoso más que ella. Lo vio acercarse a ellos, donde esperó a que Ignis hiciera algo, pero este no hizo nada y dejó que este se acercara. Esperó a que este extraño hueco, bueno si es así como se le puede llamar. Lo vio durante segundos donde en todo momento los miraba a ambos pero más a él que a ella, vio que sus ojos reflejaban curiosidad, como si no hubiera visto a otros huecos. En eso ese hueco sin boca se acerca tanto a él y ella que por eso se puso rígida y él lo notó, así que la abrazó un como más fuerte para darle seguridad lo cual consiguió y siguió viendo que haría este singular hueco. Lo vio mirar su hueco donde lo señaló y luego el de él, parecía comunicarse y por alguna razón él le entendió aunque no dijo nada y siguió viendo con curiosidad a este hueco. Los minutos pasaron volviéndose horas donde el extraño hueco se comunicó haciendo gestos con sus manos, y lo único que pudieron entender ambos era que nunca había visto otros huecos como ellos ya que siempre ha estado solo y que los suyos le temían, aparte de que era el único diferente al resto. Ahora se encontraban sentados sobre la cabeza de la gigantesca estatua de Buda, donde Apaxi se encontraba sentada en el regazo de él mientras que el hueco sin boca se encontraba frente a ellos igualmente sentados, tratando de comunicarse lo mejor que podía con ellos. Ignis. La verdad no sabía que más allá hubiera otra clase de hueco viviendo en colmenas, Apaxi. ¿Crees que haya otros con su poder? Ignis. No lo sé, en eso lo vieron asentir haciendo una seña con 2 dedos donde ambos entendieron perfectamente por alguna extraña razón. Ignis. Así que hay otro igual a ti, aunque al principio entendí que eras el último, negó con la cabeza donde los señaló a ambos y luego de dónde vino, Ignis. ¿Quieres que te sigamos? Asintió en afirmación, Ignis. ¿Tú qué piensas Apaxi? Apaxi. Vamos, Ignis. ¿Estás segura? Apaxi. Sí, Ignis. Está bien, dices que es en esa dirección. El hueco sin boca asintió. Ignis. Entonces en marcha, en eso la gran estatua empezó a moverse a una velocidad moderada, donde él hizo un gesto señalando la gran estatua. Ignis. Yo la cree, no sé cómo pero la cree, hace todo lo que yo pienso o digo, aún no sé cómo hacer para que desaparezca, Apaxi. Ahora que lo recuerdo, ¿cómo pudiste evolucionar a Bastolor si no consumiste más Oyou, Ignis? Para ser sincero contigo, pude haber alcanzado la evolución primero que tú, pero la retrasé ya que quería ver que tú evolucionaras primero, Apaxi. Ya veo, espera. Retrasar. Eso es imposible, Ignis. ¿Lo es? Apaxi. Por supuesto, tal cosa es prácticamente imposible, ningún hueco puede hacer eso, Ignis. Ya veo, pero yo lo hice y tuve que dejar que sucediera o de lo contrario. Nuevamente estuve a punto de perderte,
Ya no puedo dejar que eso vuelva a pasar, ya que presiento que una tercera no podré salvarte, eres lo único que tengo de importante en este oscuro mundo, no puedo imaginarme lo que haría si te perdiera. Ella lo escuchaba atentamente y con cada palabra se sentía más y más feliz, algo muy extraño pero preciado en Hueco Mundo, su corazón se llenó de calidez y en cada palabra él la abrazaba más fuerte como si ella fuera a irse. Por otro lado el Hueco sin Boca los miraba de reojo con curiosidad, ya que le hizo recordar a su única compañía. Después de varias horas, él hizo un gesto con su mano anunciando que ya estaban cerca, donde ambos sintieron un poder bastante alto, casi igual al de ella o un poco más fuerte que se acercaba a ellos. Él hizo que la estatua se detuviera donde unos minutos después vieron como un borrón blanco embestía al Hueco sin Boca arrastrándolo unos pocos metros. Confundidos miraron como otro Hueco sin Boca estaba sobre el que estuvo viajando con ellos por unas horas. Ambos se levantaron y lograron ver con más detalle al recién llegado. Era una copia exacta de él, pero era femenina y más baja, sus ojos eran de un verde esmeralda más claro y lleno de vida. Otra cosa diferente era que en términos de actitud él era más serio y frío, mientras que ella parecía ser muy alegre y llena de energía, ya que no paraba de verlos a ambos con gran alegría. Donde lo último diferente y que los sorprendió fue que aunque no tuviera boca esta podía hablar. Hermano, ¿quiénes son ellos? Son diferentes a los de la colonia, Apaxi/Ignis. Hermano. Hola, soy la hermana gemela de Ulquiorra, me llamo Akemi Cifer y el nombre completo de mi hermano es Ulquiorra Cifer, ¿cómo se llaman? Ignis. Mi nombre es Ignis, Apaxi. Yo me llamo Apaxi, Akemi. Un gusto Ignis, Apaxi. Después de presentarse ahora podían entender mejor cómo era Ulquiorra y cómo él era temido por los otros huecos de una colonia en un lugar llamado la Fosa o Grieta Abisal. Ellos les mostraron dicho lugar y lo que ambos vieron fue un abismo enorme donde no perdió ver el otro lado o tan siquiera hubiera uno, tampoco podían ver el fondo. Luego los guiaron hacia abajo donde a él no le gustó ese lugar y les propuso a ambos hermanos que vinieran con él. Ignis. Este lugar es horrible, no sé por qué, pero este lugar me causa desagrado y enojo, Apaxi. A mí me incomoda y me da escalofríos, vámonos de aquí, Ignis. ¿Por qué no vienen con nosotros? Akemi. ¿Ir con ustedes? ¿Por qué? Ignis. Con todo lo que escuche, me muestra que para ustedes no hay nada aquí y no la habrá si se quedan, Akemi. ¿Tú qué dices, hermano? Ulquiorra solo siente. Ignis. ¿Tú qué opinas, Apaxi? ¿No tienes problema con eso? Apaxi. No realmente, es más yo te iba a pedir si podían acompañarnos, Ignis. Creo que está decidido, solo tengo una petición, Akemi. ¿Una petición? Ignis. No quiero que vuelvan a este lugar nunca más. Los tres se quedaron desconcertados por esa petición y el par de hermanos solo asintió. Luego salieron del abismo con rumbo al gigantesco Buda que estaba esperando a su creador para partir. Ignis. Creo que ya es hora de hacer una visita a Baragán, Apaxi. ¿Planeas derrocarlo? Ignis. No realmente, digamos que tengo algo en mente, además tengo un objetivo, es hora de que todo Hueco Mundo tenga un cambio. Continuará,